Gracias. Vamos a grabar por algo muy importante en este taller Radiografía de la Corrupción, de Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, con el apoyo de Juntos por la Transparencia, porque queremos que este material quede disponible a futuro para nosotros mismos, por si hay alguna duda, algo que revisar, y para poderlo compartir. Este conocimiento se debe compartir con otros colegas, otras colegas, y para eso va a servir. Transparencia por Colombia busca, desde el año 98 que fue creada, un país libre de corrupción. Transparencia por Colombia pertenece al movimiento internacional de transparencia internacional, ¿sí? Líder en el mundo en la lucha contra este flagelo. Algo muy importante de Transparencia por Colombia en esa idea de lograr un país libre de corrupción es cómo lo queremos. Queremos un país donde la corrupción no sea tolerada, donde la ciudadanía, el sector privado y el sector público de manera activa sancionen los actos de corrupción y se comprometan a combatirlos. Siguiente, por favor. Y en el caso específico de los periodistas, queremos pasar un mensaje muy importante. Y van a ver por qué Monitor Ciudadano es un reconocimiento a la labor del periodismo de investigación, a la labor del periodismo diario que narra la corrupción, que nos va contando a todos los colombianos y a todas las colombianas cómo es que sucede, ¿sí? Pero juntos la invitación es que comencemos a construir qué debemos hacer para que esta situación cambie. El periodismo de investigación es importante en la lucha contra la corrupción, es una gran herramienta y muchas veces cuando se hacen estas denuncias es cuando vemos que avanzan las investigaciones, ¿cierto? Entonces, también en homenaje a esta labor, hemos dado fuerza y hemos acercado este taller, nos devolvemos a la agenda si son tan amables, y voy a enumerar rápidamente los grandes momentos que va a tener este taller. Pues primero estaba prevista la parte de introducción, ¿cierto? La espera de nuestros 5 minutos siempre de puntualidad inglesa. Y luego Camilo Peña, el coordinador del proyecto Monitor Ciudadano de la Corrupción, nos va a hablar un poquito de por qué y para qué se crea ese monitor, ¿sí? ¿Cuál es esa expectativa, ese objetivo, ese aporte y algo de contexto? Y luego ya Ángela Sarama, profesional del proyecto Monitor Ciudadano de la Corrupción, nos va a explicar cuáles son estos hallazgos de este informe que toman notas de prensa, ¿sí? Entre el 2016 y el 2020, y sobre esto organiza los hechos de corrupción. Recuerden que las noticias como salen de a pedacitos por la novedad y se van contando de a pedacitos diariamente, el gran esfuerzo de esta investigación es retomar todos esos pedacitos y hacer grandes casos, ¿sí? Y nos va a contar no solamente los resultados, cuál fue esa foto, esa radiografía que se le tomó a la corrupción en Colombia, porque no tenemos otro tipo de forma pues, de tomar esas fotos, esos registros. Y dos, nos va a explicar la plataforma de datos, cómo podemos usarla. Y ya para darle la palabra a Camilo, solo dejo pues una pregunta bastante abierta que la retomaremos al final en las conclusiones, donde tendremos también un espacio para preguntas y es cómo esta información puede servir para que a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y con estos filtros y con esta información que nos van a presentar hoy podamos hacer noticias, podamos usar estos datos, estas cifras. Entonces, Camilo, tienes la palabra. Saludos allá en Florencia, Caquetá, donde te encuentres. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Como acaba de decir Mónica, un saludo muy especial desde la ciudad de Florencia, en la cual nos encontramos el día de hoy. Mi nombre es Camilo Andrés Nagano. Yo coordino iniciativa de larga data de Transparencia por Colombia, que se llama el Monitor Ciudadano de la Corrupción, que no es otra cosa que nuestro observatorio en transparencia, un observatorio de la sociedad civil que hace seguimiento a hechos y riesgos de corrupción y a la acción pública, a la política pública que se necesita pues, para hacer frente al fenómeno de la corrupción. A lo largo pues, de nuestros años en Transparencia Internacional, en Transparencia por Colombia, nos hemos dado cuenta que surge la necesidad de tener
una concentración, un énfasis especial en cómo se analiza la corrupción y cómo se analiza en últimas este fenómeno de abuso del poder o de la confianza en favor de privados o de terceros. Y entonces es por eso pues que hemos desarrollado, siguiente porfa, una serie de herramientas que como Observatorio de la Sociedad Civil disponemos para todos y todas aquellas personas interesadas en, eh, en hacer seguimiento, en estudiar, en investigar, en hacer distintas iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción. Es por eso que nosotros disponemos datos a partir de bases de datos abiertas, procesables, de fácil descarga. Tenemos metodologías que en últimas dan cuenta o aterrizan mucho de cómo se estudia la corrupción en el país. Tenemos distintos informes analíticos donde pues tenemos como los resultados específicos de nuestras investigaciones y tenemos plataformas interactivas donde se pueden buscar, descargar los datos, buscar contratos, buscar financiaciones, buscar distintos tipos de información y es en función de eso que hoy en día, en función de estas cuatro y en función de nuestro trabajo como Observatorio de la Sociedad Civil, que les vamos a presentar hoy la radiografía de hechos de corrupción, que es una de nuestras iniciativas centrales y con la cual pues buscamos profundizar mucho, ahondar en qué es corrupción en el caso colombiano, dónde está y en últimas cómo se puede trabajar y atacar este fenómeno en nuestro país. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por estar acá y los dejo en compañía de mi compañera Ángela. Listo. Hola a todos. Entonces, a lo que vinimos, como dirían. Entonces, la radiografía de hechos de corrupción en Colombia es una iniciativa, como les dijeron, del Monitor Ciudadano, Observatorio de Transparencia por Colombia, con la cual buscamos recopilar, estudiar y analizar los hechos de corrupción reportados en la prensa entre 2016 y 2020. Esto no quiere decir que tengamos todos los hechos de corrupción que sucedieron en el país, pero únicamente los que pudimos conocer, que salieron en la prensa y que se pueden analizar, que tenemos suficiente información para saber qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, con quiénes estuvieron involucrados. Entonces, para ello analizamos 25 medios en específico y logramos recopilar 967 hechos de corrupción que ahorita vamos a indagar un poco más. Antes quería decirles por qué llamamos una radiografía de los hechos de corrupción y es porque tomamos una imagen en un momento. Estamos tomando una captura de cómo está la corrupción en el país en estos años. Seguramente han avanzado las investigaciones después del 2020, pero con esta captura, con esta foto, que va más allá de una foto, porque una radiografía va mucho más allá de una foto, pudimos identificar unos patrones que son los que les queremos contar hoy. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué tomamos esa foto? Porque resulta que las historias se repiten. Esto es una noticia de hace 2 semanas, exactamente 9 de agosto, en donde tenemos a un hecho de corrupción en el programa de alimentación escolar, específicamente en Antioquia, en donde resulta que le estaban dando carne de burro a los estudiantes. Y pues lamentablemente esta historia ya la hemos escuchado, pero en Santander. Y ocurrió en el 2019, pero fue conocida en 2020 por la prensa. Nosotros cuando supimos de este caso, lo estudiamos, le hicimos un seguimiento y lo denominamos la carne de burro no es transparente. Es un hecho que está en el monitor y que precisamente nos permite entender todo lo que pasó en Santander y que estamos viendo que se repite nuevamente en Antioquia hace 2 semanas. Esto
nos permite ver que hay distintos elementos. Así estamos hablando de 2 departamentos, pero hay una tendencia. Y surgen ciertas preguntas, y es, ¿qué sabemos de este caso, por ejemplo? Para ello, lo que hacemos desde Monitor es que cuando sabemos de un hecho, cuando leemos este hecho en la prensa, nos preguntamos, ¿quién fue? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son piezas de un rompecabezas que vamos armando para completar ese hecho de corrupción. Muchas veces unas piezas las tienen unos medios, están en ciertas notas de prensa, otras están en otras notas de prensa, y nosotros vamos cogiendo todas estas fichas y vamos armando un solo hecho. ¿Qué pasa? Las piezas también tienen un periodo de tiempo. No todas, no tenemos la información en un mismo lugar. En un mismo tiempo, en el sentido en que entre la ocurrencia de un hecho, el reporte de este hecho, el conocimiento de las autoridades, la investigación, la sanción y posterior reparación de las víctimas, pueden pasar más de 10 años. ¿Por qué? Porque muchas personas, pues en general, los reportantes, tienen miedo a las represalias. Entonces, mientras se generan las condiciones para poder reportar, para investigar, para que tengan, digamos, todo el material probatorio para una sanción o una investigación como tal en forma, ahí puede pasar mucho tiempo. Y por eso es muy importante la imagen de la radiografía, y es que tomamos esta imagen, esta foto en este momento, y hay unos hechos que tenemos hasta el reporte, hay otros que sí tenemos hasta la investigación y hay otros que tenemos hasta la sanción, pero no en todos los casos. Y por eso es tan importante y queremos ofrecerles esta radiografía a ustedes, es porque es una herramienta de construcción. Es decir, la radiografía no se queda con esta imagen que les ofrecemos. La radiografía funciona como una biblioteca de hechos. Entonces, si el día de hoy están contando de un hecho de corrupción que está siendo sancionado, ya sea, digamos, penalmente ante un juez, y ustedes se preguntan, ¿y este hecho de dónde salió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Dónde están? ¿Por qué? Y demás. La radiografía se convierte en esa, o queremos que se convierta, mejor dicho, en esa fuente de información, en donde ustedes puedan ir y encontrar las distintas piezas del rompecabezas para entender y completar la historia. Teniendo todo esto en mente, ustedes deben estar, ¿y qué es corrupción? Porque todos hablan de corrupción, pero no hemos entendido, pues no hemos explicado qué es en verdad eso que llamamos corrupción. Hay personas que lo definen como una enfermedad, como un problema, como un fenómeno, y uno dice, ¿y qué es eso? ¿Eso cómo se come? Bueno, la forma que personalmente me ha servido para entender la corrupción es como un monstruo de 4 patas. Ya van a entender por qué hablo de 4 patas. Y es que tiene 4 componentes. Un abuso de posiciones de poder o de confianza. Es decir, estamos hablando de alguien que tiene un poder, no de cualquier ciudadano. Aunque un ciudadano puede participar en un hecho, tiene que haber una posición de poder o de confianza. 2, tiene que haber un beneficio particular, ya sea de actores legales o ilegales. 3, genera un detrimento del interés colectivo. Nos está afectando a todos, aunque a algunos les afecta en mayor medida, y ya vamos a ver. 4, se presenta a través de ofrecer, solicitar, entregar o recibir bienes, dinero, servicios, beneficios, favores, pero hay veces esto no se contempla o no se puede percibir porque no es un elemento material. Una omisión no siempre se puede percibir o no se puede contemplar
de tal forma como, por ejemplo, un regalo o el dinero. Pero cuando alguien se hace el de la vista gorda, una autoridad, ahí vemos que la cosa está medio turbia. En todo sentido, lo que quiero decir con esto es, cuando tenemos estos 4 elementos, estamos hablando de un hecho de corrupción. ¿Y qué hacemos ya teniendo esta definición? Nosotros analizamos los hechos de corrupción con unas preguntas. Nos preguntamos, ¿qué tipo de corrupción estamos hablando? ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo se reportó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Fueron actores individuales? Es decir, personas naturales, personas de carne y hueso, o actores colectivos, es decir, organizaciones, empresas. ¿De dónde provenían los recursos que fueron apropiados? ¿Cuánto dinero estuvo en juego? Es decir, ¿de cuánto era el contrato? De ese contrato, ¿cuánto fue apropiado? ¿Y cuánto lograron las autoridades recuperar? ¿Cuántos afectados generó este hecho? Porque la corrupción genera afectaciones. ¿Quiénes se vieron afectados? ¿Fueron niñas? ¿Fueron mujeres? ¿Fueron estudiantes? ¿Fueron pacientes? ¿Qué derechos humanos fueron vulnerados? ¿El derecho a la vida? ¿A la justicia? ¿A la educación? Y por último, ¿cómo están siendo investigados? ¿Por qué autoridades? ¿En qué va el proceso? Esto nos permitió llegar a estos resultados. A partir de la revisión de más de 2.000 notas de prensa, identificamos 967 hechos de corrupción. Estos fueron clasificados bajo unas categorías que, si quieren en mayor detalle, tenemos un documento metodológico donde están explicadas cada una, pero a grandes rasgos. Tipo de corrupción, es decir, desde donde se presenta, si es una corrupción administrativa, si tiene un carácter político, si es corrupción privada o judicial. ¿Qué entidad se encuentra afectada? Porque más allá de quién lo comete, se está afectando la institucionalidad en su legitimidad, en sus recursos y demás. En este caso, la radiografía nos arrojó que la mayoría de hechos afectan al gobierno nacional y a las alcaldías. ¿De dónde provenían los recursos? Resulta que la mayoría de estos afectan 6 sectores, o sea, más del 60% de los hechos recopilados afectan 6 sectores: defensa, judicial, educación, vivienda, salud y transporte. Estos hechos nos han dejado más de 13 billones de pesos perdidos. Y ojo, esto no es en los 967 hechos, porque no tenemos toda la información, sino tenemos, esta cifra corresponde únicamente a 248 hechos de corrupción. Ha dejado más de 14 millones de afectaciones y 1.926 vulneraciones a derechos humanos. Esta es en gran medida lo que pasó con la corrupción, lo que logramos analizar de estos hechos. Y esto lo que quisimos fue ponerlo en una plataforma para incentivar nuevos análisis. Porque se pueden imaginar, esto apenas es un brochazo y se pueden hacer distintos cruces, se puede seguir completando el rompecabezas. Y para eso les queremos mostrar esta plataforma, esta herramienta, y que ustedes continúen completando el rompecabezas. Entonces les voy a mostrar aquí. Ustedes llegan a Google y ponen Monitor Ciudadano. Ahí aparecemos nosotros. Y en la página del monitor pueden encontrar quiénes somos, nuestras publicaciones y distintas herramientas que tenemos. En específico, el día de hoy, pues vamos a hablar de radiografía. Para radiografía, acá explica nuestra metodología, nuestras fichas y lo más importante es el visor de datos.
que pueden llegar por aquí o simplemente por hechos de corrupción. Ahí también se los abre. Mientras carga, un segundo. Ángela, antes de continuar, tenemos acá una pregunta en el chat para irlas solucionando. Juliana Castellanos nos dice qué herramientas tecnológicas usaron para la revisión de prensa y quiénes conforman el equipo. Claro que sí. Lo que hicimos para este caso fue que analizamos prensa escrita. Y eso conllevó un gran reto porque la prensa escrita y en especial nuestra fuente de información que fue el CINEP son fotos de periódicos. Por lo tanto, no pudimos utilizar una herramienta tecnológica para procesar esa información. Fue más desde el equipo, leyendo y sacando cada una de esas preguntas que tenían las notas. Y así fue que fuimos construyendo. El equipo está compuesto por economistas, politólogos, sociólogos, y entre todos es un equipo multidisciplinar. Analizamos los hechos, los construimos y con ayuda de un ingeniero de datos construimos esta plataforma. ¿Alguna otra pregunta? Karen, ¿alguna otra pregunta? No, por ahora no. Listo. Adelante. Perfecto. Entonces, como les decía, tenemos mucha información, porque tenemos 967 hechos, entonces decidimos dividirla en 4 páginas. Información general, características, consecuencias y actores. Esto para que la lectura sea más fácil. Entonces, aquí en la información general, como su nombre lo indica, les presentamos un primer acercamiento a esta información. Aquí tenemos los 967 hechos, los 15 millones de afectados, los 14 millones de dinero perdido, el tipo de corrupción, el ámbito que se refiere a las modalidades en las cuales se presenta, por ejemplo, si fue a través de la contratación, si fue a través del empleo, o sea, se le otorgó un contrato de empleo a alguien, o como cuál es esa característica, esa modalidad en la cual se está presentando. La entidad afectada, el lugar donde se presenta y los sectores. Y acá abajo les va desplegando cada uno de los hechos. Esta plataforma es completamente interactiva, entonces en cualquier clic que ustedes hagan, ahí mismo en tiempo real, les va a hacer los cruces. Si ustedes, por ejemplo, quisieran conocer la corrupción política, que se diferencia de la administrativa en que la política sucede en las grandes esferas del poder y busca mantener un control de ese poder. Entonces, la administrativa se presenta más del funcionario, por ejemplo, yo le pago al funcionario para obtener esta licitación. En la política se puede llegar a presentar, yo le doy, como alcalde, le doy el contrato a mi mejor amigo, a mi primo, a mi financiador, porque quiero mantenerlo bajo mi poder. Y en ese caso, como ustedes ven, por ejemplo, contratación se puede presentar bajo las 2 modalidades. Si ustedes quieren únicamente conocer y cruzar las distintas variables del mapa, con la tecla control pueden hacer los cruces. Haciendo clic y control, ahí la plataforma les va a mostrar. Y pues la idea es que si quieren hacer una nueva búsqueda, simplemente aquí con el botón de restablecer, vuelven a los 967 hechos. La pista aquí sería la cifra total. Ahí les dice si ya volvieron, si ya restablecieron o no.
elementos importantes. Aunque tenemos hechos de corrupción reportados en todo el país, es importante decir que no es que, por ejemplo, en Bogotá sea donde se concentren la mayoría de hechos de corrupción del país, sino que hay unas condiciones óptimas para el reporte de los mismos. Es decir, hay instituciones sólidas, hay medios de comunicación, hay libertad de prensa. Todo esto nos permite conocer la corrupción. Un ejemplo muy claro es el sector ambiente. El sector ambiente, si ustedes ven, muestra muy pocos hechos, solo 26 hechos que afectan el sector medioambiental. ¿Ello quiere decir que hay muy poca corrupción que afecta al medio ambiente? Pues no. El tema es que, por ejemplo, en el Amazonas, donde no tenemos ni un solo hecho, de pronto no existen las condiciones para el reporte y el conocimiento de los mismos. Y por eso es que buscamos fortalecer, y por eso es que es tan importante el periodismo, y en especial el periodismo de investigación en el país. También es importante decirles que tenemos una caja de búsquedas en las que ustedes pueden poner la palabra que se les ocurra. Esto funciona como cuando ustedes tienen un documento y ponen control F o control B y quieren buscar simplemente en el documento una palabra. Esta es su caja de búsqueda. Y ahí pueden buscar, por ejemplo, PAE. Pueden buscar COVID. ¿Qué hay relacionado con COVID? Regalías. Porque las regalías, por ejemplo, se pueden presentar en distintos sectores. Un hecho de corrupción con dinero de regalías se puede presentar en distintos sectores. O un hecho de corrupción asociado al narcotráfico. Entonces, todo este tipo de información que es transversal, que quieren que les haga una búsqueda general, lo mejor es por el botón de búsqueda. También algún actor en específico. La siguiente pestaña es las características. Aquí tenemos una mirada un poco más precisa. Si en la anterior teníamos una mirada departamental, acá tenemos una mirada municipal. Y en específico, acá les tenemos las características de los sitios. Entonces, si un municipio es PEDET, cómo está en condiciones de pobreza, si hay libertad de prensa de acuerdo a la FRIP, o sea, si es un municipio silenciado o con suficiente información local, la categoría. Todo este tipo de elementos nos ayudan a contextualizar los resultados. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a buscar cualquiera, a ver, pongamos... Alguien tiene un gallo por ahí. En Buenaventura, por ejemplo, y aquí les despliega el hecho. Entonces tenemos tanto como las historias conforman datos, en este caso, hechos afectados, un dato preciso, y cómo los datos también tienen una historia detrás. Crónica de una deuda anunciada, o el recreo de los corruptos, qué mala educación. Son distintas historias que ocurren en Buenaventura. La siguiente habla de las consecuencias. Esto es un abordaje dentro del análisis de la corrupción, y es la corrupción genera afectados directos, genera pérdida de recursos, pero también vulneraciones de derechos humanos. O sea, es ir más allá de simplemente es que se robaron la plata, porque tenemos unas víctimas que deben ser reparadas. A todos nos afecta la corrupción porque era recursos de todos, pero hay ciertas personas que por sus condiciones de vulnerabilidad las afecta en mayor medida los hechos de corrupción. Un ejemplo muy simple, los estudiantes. Y en este caso, ustedes pueden, como ven, ahí ya les filtró,
pero también pueden filtrar con las categorías presentadas anteriormente. Entonces, con entidad o con ámbitos, por ejemplo, con la categoría de colusión y alteración a la libre competencia, que hace referencia a los carteles privados. Entonces, ¿qué podemos encontrar? El paraíso de los frutos prohibidos. Un hecho de corrupción dentro del programa de alimentación escolar en donde se asociaron unas empresas para formar un cartel y obtener mayores beneficios dentro de la alimentación escolar aquí en Bogotá. Por último, la última pestaña, voy a restablecer la búsqueda, es la de actores. Con esta les queremos, perdón que restablezca, listo, ahora sí. Quisimos mostrarles que hay actores individuales, como les decía, personas naturales, como actores colectivos, es decir, corporaciones, empresas y demás. Pero también la relación entre estos actores. Pasa que hay actores que están presentes en distintos hechos. Hay veces son involucrados, hay veces son beneficiados, hay veces son víctimas, y todo esto lo fuimos anotando en los hechos de acuerdo a la información que teníamos disponible. Un ejemplo simple es Odebrecht, que todos conocemos. En Odebrecht vemos cómo tenemos miembros del sector privado, tenemos una empresa, pero también tenemos altos dignatarios elegidos por voto popular, o sea, elegidos con las elecciones. Tenemos dignatarios no elegidos por voto popular. Tenemos distintos actores, porque estos hechos funcionan, y ahí eso es uno de los análisis que nosotros presentamos, y como definimos la corrupción, es que la corrupción es estructural y sistémica. Es decir, funciona como un engranaje, funciona con distintos actores y todos se ayudan entre sí. Este tipo de análisis a través de actores les muestra es de una forma muy simple, esa relación de cómo un sistema puede conllevar a la corrupción, porque necesitamos del privado, del público, de muchas personas detrás para cometerlo. Entonces, ese sería como a grandes rasgos. La página, nuevamente esto conlleva que se necesite explorarla, y la idea es que ustedes la exploren, que la utilicen porque está hecha para ustedes. Pero si ustedes, por ejemplo, quisieran no interactuar con la página, sino les parece mucho más fácil conocer los hechos desde un Excel y descargarlos y cruzarlos con otras herramientas en la pestaña de descargar datos, ustedes pueden tanto el informe, que es una mirada general a la información, la metodología, donde les explicamos todo, como cada una de las bases de datos que tenemos, desde los actores, desde los hechos y las notas de prensa que los sustentan. Eso, pues, como en términos generales. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, siga, don Antonio. Luego le damos, vamos a leer la pregunta de Jessica después de usted, siga. No lo estamos escuchando, don Antonio. Se fue la cámara y también el sonido. Creo que sigue sin audio. Sí, no lo escuchamos. Antonio, si le parece, pasamos a la pregunta de Jessica y luego es que lo... Antonio, no le estamos escuchando. Si quiere, pasamos primero a la pregunta de Jessica y luego retomamos la suya.
Sí, Gustavo, por favor, le pedimos ayuda a Karen, que nos estaba ayudando con ese ejercicio de leer las preguntas del chat y de hacérselas a Ángela y a Camilo, mientras volvemos a encontrar pues el sonido para don Antonio. Listo, entonces Jessica también nos pregunta, Jessica Romero, que sobre qué tipos de medios tuvieron en cuenta en la creación de esta radiografía, medios públicos, comerciales, comunitarios. Ya, tuvimos en cuenta principalmente a los medios que tiene el centro CINEP, el archivo de prensa del CINEP. Y Pero no te estás dependiente. disculpen, y hay un micrófono, y lo complementamos con notas de prensa de, por ejemplo, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría de Entes de Control, que nos ayudaran a completar ese rompecabezas, pero principalmente los medios del cine, que son de alcance nacional general. Listo, Ángela. Y tenemos también otra pregunta, que si nos puedes recordar de qué fecha va la información que está en el aplicativo, en esta sección, y cada cuánto se actualiza. Listo, claro que sí. Entonces, tenemos hechos reportados del 2016 al 2020, pero la ocurrencia de estos hechos va hasta antes del 2000. Porque como les decía, podemos tener un lapso temporal enorme entre la ocurrencia del hecho, la investigación y la sanción. Entonces, por ejemplo, tenemos carteles que duraron 10 años y después fueron investigados y hasta que son sancionados, ahí pudo haber pasado 15 años como tal. Entonces, aquí tienen los años donde están los años de ocurrencia de los distintos hechos. Vamos hasta antes del 2000, por eso decimos que es como una biblioteca de hechos. Pero como tal, la foto es de la prensa publicada entre el 2016 y 2020. Y creo que había otra pregunta. Esa, ¿y cuál era la otra? ¿Cada cuánto se actualiza? Pues hicimos el corte a 2020. Por ahora está actualizado hasta ese momento. No tenemos los hechos reportados del 2021, 2022. Cuando podamos actualizarlo, les estaremos contando. Pero es importante tener en cuenta que, como les mostraba ahorita, las historias se repiten. Entonces, así no tengamos la última que acaba de pasar hace 15 días, sí tenemos una continuidad, un patrón, y es que ya pasó en Santander. Y lo que queremos es que sea esa la herramienta. Que así no tengamos la de ahorita, es no olvidemos los hechos que ya pasaron. Porque muchas veces los hechos están en la prensa y una semana y todo el mundo y la ciudadanía y Twitter y todo el mundo le está poniendo atención y después se olvidan. Esta plataforma, la idea es no olvidar esos hechos y empezar a ver esas continuidades. Entonces, aunque no tenemos actualizada tan pronto como quisiéramos, sí queremos que sea como ese historial, por así decirlo. Y esa es la idea de la herramienta. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen, Angelita, yo quisiera reforzar un poco este mensaje y la pregunta sobre esta metodología. Recuerden que está el documento de la metodología donde está súper descrito el paso a paso, interesante porque lo pueden hacer ustedes para lo que necesiten, las temáticas que necesiten, usar esta metodología y aplicarla, ¿cierto? Pues porque la información ya publicada en notas de prensa es pública, pero quiero hablar de esa dificultad que se tiene para obtener los datos. Como la corrupción es ilegal,
¿sí? Si no sale a la luz pública a través de las notas de prensa, es muy difícil obtenerlas. Segundo, poder recuperar estas notas de prensa, perdón, es muy difícil también. Entonces el CINEP también utiliza esos servicios de monitoreo de medios, donde escanean y quedan en formato pues, de imagen las notas de prensa, y vemos cómo es reconocida también la información que saca el CINEP para su revista Noche y Niebla con todos los casos de violencia sociopolítica. Por eso ha sido conocido históricamente y pues como periodistas los hemos usado desde años atrás. Pero esta base de datos sobre corrupción es increíblemente interesante, pero también vemos otra barrera y otra dificultad de la cual me gusta mucho este trabajo, y es cómo tienen que hacer esa clasificación nota por nota, ¿sí? Porque no hay un sistema rápido. Ya quisiéramos que existiera un programa que hiciera la lectura y clasificara, pero es una clasificación de los investigadores nota por nota. Y lo que hemos pretendido desde Transparencia de hacer estos visualizadores es que ayudan a navegar y a ir clasificando y organizando la información. Les quiero enviar también por el chat el comunicado que en su momento se sacó. Claro que tiene unas cifras y un enfoque también para periodistas, como esas cifras grandes. Eso lo podemos usar, y yo quisiera vincularlo con la otra pregunta que nos decían sobre condición o restricción para usar los datos de Excel publicados. Desde comunicaciones, la respuesta sería la siguiente. Es una información pública que estamos haciendo pública, o sea, usémosla. Importante dar la fuente, que siempre cite Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia como fuente, ¿sí? De donde se toma esta información. Si ya hay una interpretación de esta información por su lado, por una investigación propia, pues ya no es necesario que nos citen, porque ya se sale pues de esa información que nosotros hemos allí dispuesto. Vuelvo a poner allí la idea que de esta información base general, de los cruces, del interés que ustedes tengan, salen muchas notas. Karen va a poner su correo, porque la idea es que podamos hacer un acompañamiento a solicitudes individuales, ¿sí? Para que tomen esta información y puedan hacer sus propias notas bajo ese interés particular. Entonces seguimos con el ejercicio. ¿Qué otras preguntas habían? Hola, buenas tardes. No sé si se pueda abrir el micrófono o deba ser por texto la pregunta. No, Juliana, no hay inconveniente. Vale, perfecto. Con don Antonio fue un tema técnico, ¿sí? Listo, vale. No, primero, buenas tardes. Me encanta el trabajo que han hecho, está súper interesante y tengo pues varias preguntas. El primero es si van a seguir alimentando esta base de datos y si, digamos, desde alguna universidad podríamos sumarnos para ayudarles. Pues nos encantaría seguir alimentando la base. Creo que es un ejercicio que precisamente en determinado tiempo tiene que actualizarse, porque pues siguen ocurriendo hechos, siguen saliendo a la luz. Cualquier contacto, igual yo creo que Karen les puede dar el correo y ahí nos mantenemos en contacto. Pero sobre todo sería interesantísimo que desde las universidades utilicen, desde la academia también utilicen estos datos para hacer sus investigaciones y nuevos cruces de información. Creo que eso sería supremamente enriquecedor. Sí, aquí también te quiero complementar, Ángela, y es un esfuerzo institucional, definitivamente, hacer el monitor ciudadano de la corrupción. Es nuestra herramienta más efectiva de tener esa fotografía. Y este no es el primer informe. Ya hemos tenido un informe de solo corrupción en zonas PEDET, como si estuviéramos prediciendo, el futuro, ¿no? Lo pueden encontrar en la misma página. Luego tuvimos otro que era 2016 hasta mediados del 2018. Y este documento que salió en el 2021, finales del 2021, casi inicios del 2022, tuvimos el corte ya actualizado 2016-2020, esos 5 años. Entonces sí esperamos, cruzamos los dedos y seguimos apostando pues, a proyectos que nos permitan seguir actualizando el monitor
y por el momento usemos esta información que ya nos da algo importante y pues sigamos trabajando en la línea de apoyos, porque de nada sirve este conocimiento si no hay una divulgación, si no hay un interés, si no hay una conversación también, porque aquí está el tema de esto fue lo que sucedió, pero ¿qué estamos haciendo para que no vuelva a suceder? ¿Qué estamos haciendo para que no vuelvan a usar carne de burro, perdón, en los PAEs? ¿Cierto? Entonces, aquí hay unas alianzas interesantes y cualquier solicitud con el correo que ya Karen nos vuelve a poner en el chat, seguiremos haciendo este acercamiento. Yo al final voy a contar un poquito de qué se trata la red y este servicio 1 a 1 que podamos brindar para ustedes a través de correo. Vale, y quería hacer otra pregunta. Es que yo entré un poquito tarde, no sé si lo dijeron, entonces les pido disculpas. Y es, ¿qué entienden ustedes por corrupción? O sea, ¿cómo delimitan esa categoría tan compleja? Y no sé si lo han dicho, así que si lo han dicho también pido disculpas. Y es, ustedes han mirado esa corrupción, entiendo que en todo un análisis de prensa, pero lo han hecho o lo que han encontrado es más de instituciones oficiales, o también está mirado toda la parte privada y cuando hacen estos convenios con la parte oficial y toda la corrupción que ahí aparece. Claro que sí. Pues digamos, el entendimiento de corrupción es a partir de la definición de Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia, que es bajo 4 elementos, que es un abuso de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo a través del intercambio de un bien, un favor o etcétera. Este último elemento es el que de pronto no siempre se ve, es el que es más difícil de identificar. Entonces aquí teníamos estas gafas puestas para mirar las notas y siempre que veíamos una posición de poder que estaba siendo utilizada para beneficio particular y generándonos una afectación colectiva, ahí lo tomamos. Y sí, tomamos también, o sea, no es solo la corrupción administrativa, sino también la corrupción privada, todo el tema, por ejemplo, de regulación, licenciamiento y trámites. Ahí tenemos unos que se llaman en relación con entidades públicas, con la tecla control puedes mirar específicamente esos 76 hechos que son esa relación público-privada, pero también están, por ejemplo, temas de, como les mostraba ahorita, de colusión y alteración a la libre competencia, que son los carteles. Hacer socio entre privados para obtener un mayor beneficio, generándole muchas veces, por ejemplo, mayores precios al consumidor o demás. Esto sí lo tomamos dentro de la radiografía. Vale, Ángela, muchas gracias. Con el mayor gusto. Listo, Angelita. Tenemos también ya otras preguntas acá en el chat. Nos dicen que si existe la clasificación en la plataforma por personas, personalidades o sujetos implicados en actos de corrupción. Sí, aquí en la 4ª página se llama actores. En la página número 4 se llama actores. Ahí están todos. Lo pueden buscar si ustedes quieren buscar a una persona por el buscador en específico, por buscar actor o hecho. Pero si en específico quieren ver los involucrados, tienen que hacer clic en involucrados, porque si no... Nos fue la señal. Ángela, se nos fue un poco tu señal. Si deseas, apaga un momentito la cámara para poder escuchar tus respuestas. Perfecto. Ahora sí, ¿me oyen? Perfecto. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, perfecto, adelante. Okay. Listo. Entonces les decía que aquí en la página de actores pueden buscar por un nombre en específico, o sea, un actor en específico, como les mostraba ahorita con Odebrecht, pero que si quieren ver, digamos, los actores como tal involucrados, es importante hacer clic en la categoría de involucrados, porque si no se les va a cruzar también con víctimas.
o con denunciantes. Entonces toca tener ojo con eso, y aquí les aparecen todas las personas y la categoría. Cómo fue su participación, qué tipo de actor, en dónde, y aquí los hechos relacionados con los actores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la maldita primavera, son distintos nombres que le pusimos a los hechos, pero que al hacer clic en cualquier hecho, aquí les va a mostrar todos los actores involucrados aquí abajo, por ejemplo, y la ubicación del hecho. Entonces pueden buscar tanto aquí por una persona en particular, como buscar aquí en el listado por cada uno. También me pasó decirles, todas estas cajitas de información azules pueden ser ampliadas. Si las quieren ver en mayor detalle, pueden ser ampliadas y leídas con mejor facilidad. Y ya. Listo, Ángela. No sé de pronto si alguna otra persona tenga más preguntas. Estamos como en este espacio para si quieren abrir el micrófono y preguntar directamente. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Ya la formulé por el chat, pero no sé si la han visto, porque la verdad es que yo no soy muy experto en este manejo. Tranquilo, don Antonio, ahí le estamos escuchando, entonces si quiere puede hacerla. Perfecto. La primera pregunta es, ¿qué significa, o mejor, qué significa que es oficial, o mejor, es estatal o es privada la institución Transparencia por Colombia? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es para Ángela Sarama. Aquí yo tengo, sobre todo, entregarán el material a los participantes y por último, ¿qué posibilidad hay que entre Transparencia por Colombia y la radio comunitaria de Colombia, que representamos en toda Colombia 450 emisoras y en la costa Caribe 150, qué posibilidad hay de que hagamos un convenio en donde ustedes aporten este importante material y nosotros lo emitimos como a través de un programa radial que se emitiría por todas las emisoras en un día o diariamente? En fin, ¿qué posibilidades de que hagamos un convenio para que ustedes nos suministren la información? Porque sí, nosotros podríamos meternos a la página esa de que están hablando, pero la verdad es que todo el mundo no es muy experto en este aspecto. De pronto, si buscamos algún mecanismo que a través de alguien de ustedes allá participen directamente en el programa y digan, hoy hablaremos de la corrupción en la costa, hoy hablaremos de la corrupción en tal parte, y emitan los conceptos que son producto de las investigaciones que ya han hecho. Perfecto, don Antonio. Yo aprovecho a responderle de hecho, las tres preguntas. Sobre la primera, Transparencia por Colombia es una organización de la sociedad civil. Somos una organización privada sin ánimo de lucro, no gubernamental. Como segunda pregunta, los materiales, tanto la grabación como la presentación, la vamos a compartir a quienes se hayan inscrito. Vamos a compartirla para que usen esta información, la compartan. Y tercero, frente a ese posible convenio, la importancia de los correos que estamos presentando aquí es para que luego se dé esa comunicación uno a uno. Nosotros tenemos la red de periodismo colaborativo que estamos fortaleciendo, que estamos formando, y que podamos tener también equipo al interior de Transparencia que pueda hacer ese tipo de contenidos para compartirlo, ¿cierto? Entonces, por favor, escríbanos para que quedemos en contacto. También está el formulario de inscripción a la red de periodismo colaborativo, lo que nos va a permitir hacer ese uno a uno y que podamos hablar directamente sobre este tema. Nos interesa muchísimo porque no solamente los medios cuentan la historia, sino que replican narrativas. Y así como vamos a contar hechos de corrupción, creo que también tenemos muchas historias sobre aquellas personas, líderes, lideresas a nivel local, que están haciendo muchísimo por transformar esa realidad local.
Entonces creo que tenemos muy buen material para construir conjuntamente. Entonces, por favor, escríbanos. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, adelante, te estamos escuchando. Hola, ¿cómo estás? Me presento. Mi nombre es José Manuel Vega. Trabajo para un medio en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar, que se llama El Periódico. ¿Sí? Nosotros creamos este medio porque vimos la necesidad en el departamento de pronto de evidenciar todos esos hechos de corrupción que se están presentando, que se vienen presentando acá, de toda índole, ¿no? Hablaban ahorita con el tema de regalías. Acá este departamento es muy fuerte con el tema de regalías, pero si uno hace como tomando la palabra de ustedes, un monitoreo de esos municipios que son productores, la corrupción los tiene sumidos en la pobreza. Algo parecido a lo que pasó en el departamento de La Guajira. Entonces, ustedes hablan de que ustedes toman todo lo que sale en los medios de comunicación, en la prensa más que todo, pero posterior a, cuando se descubre que hay un hecho que ya el daño está causado, lo mismo los entes de control, las entidades de control, lo que hacen es que sancionan cuando ya el daño está hecho. Entonces sancionan a un alcalde 2 años después de haber dejado el cargo, por ejemplo. Sancionan a un contratista cuando ya le han entregado anticipo, ¿sí? Entonces, la pregunta va dirigida a por qué no, o cómo trabajarían ustedes el tema de pronto de prevenir esos hechos de corrupción. Y pongo en contexto un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos a cumplir apenas 1 año de estar en el mercado y tenemos una impresión cada 15 días, hacemos un periódico impreso cada 15 días y manejamos todo el tema de redes. Y aquí hemos denunciado carteles de contratación, el clan Géneco, los diferentes alcaldes cómo se amangualan para robarse la plata. Apoyamos la investigación de Blue Radio con el tema de los recursos de la paz. Denunciamos lo que hizo Martín Zuleta, alcalde de La Paz, que era uno de los que hizo parte porque él hacía parte de los capaz. Entonces, cómo aprobaban los proyectos, cómo los representantes a la Cámara o los diferentes políticos de acá armaron carteles para los parques Sacúdete. En fin, hemos denunciado cualquier cantidad. Hoy podemos hablar de 3, 4 investigaciones que hemos hecho. La fiscalía las tomó y les abrió noticia criminal, ¿sí? Pero hay muchísimo más, ¿sí? Hoy estamos denunciando unas empresas como Intet de la Costa, que hizo parte del escándalo de Mintip, cómo está metida de lleno aquí en varias obras que están prácticamente tiradas en el departamento del Cesar, cómo se metieron en los Juegos Bolivarianos, en fin, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Se lucha contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción debe de ser algo como mancomunado, no solamente de que el medio se encargue de publicar, porque uno publica y pone en alerta y uno, en este caso, yo hoy estoy amenazado, ¿sí? Porque aquí pues todo esto es un cartel, el tema de la contratación es un cartel, la mafia de los clan Géneco, aliados con paramilitares, en fin, cualquier cantidad. Entonces, mi pregunta va enfocada a eso. Ustedes hacen monitoreo al tema de corrupción, pero sí hacen de pronto ese control preventivo o va solamente cuando ya pues no hay nada que hacer, cuando ya se han robado los recursos, cuando ya el daño está causado, está hecho. Gracias. ¿Me recuerda su nombre, colega del periódico? José Manuel Vega. José, muchas gracias. Sí, efectivamente hoy en este taller y la presentación fue bastante rápida que hicimos sobre transparencia para entrar en materia y solo estamos mostrando un pedacito de todo lo que hacemos como organización. Lo primero es que sabemos que no lo podemos hacer solos como organización.
Ni siquiera las 75 personas vinculadas a la organización Transparencia por Colombia pueden hacerlo, ¿cierto? Y necesitamos de muchos aliados, de muchas alianzas y de muchas formas de combatir la corrupción. La corrupción se maneja en sistema, en carteles, por lo tanto, combatirla necesitamos estar unidos y generar nuestro propio sistema. Entonces, Transparencia por Colombia trabaja en muchas líneas, no solamente con el tema del análisis de qué es lo que sucede, sino también tenemos 5 líneas de acción donde está todo el trabajo de gestión pública, porque se debe fortalecer, porque debe existir transparencia, porque debe existir pesos y contrapesos al poder, al ejercicio del poder público, ¿sí? Del uso de los recursos. Entonces allí hay toda una línea de acción y durante 15 años estuvimos haciendo los índices de transparencia de entidades públicas, donde no solamente hablábamos del tema puntual de transparencia, porque además aquí hay un tema, colegas, transparencia, uno puede ser muy transparente y ser muy corrupto, ¿cierto? Pero la transparencia es la que nos ayuda, sobre todo la publicación en SECOP, nos ayuda a hacer seguimiento, ¿cierto? Entonces aquí hay todo un tema de gestión pública. Luego tenemos sistema político, porque de nada sirve solamente atacar la parte que ya está en el poder, sino cómo se llega al poder. Creamos hace 10 años la plataforma Cuentas Claras, donde las campañas electorales tienen que rendir cuentas de su financiación, ¿cierto? En época de campaña, esto fue donado al CNE, ahora es obligatorio, y sobre eso seguimos trabajando. La forma como se llega al poder, cómo se financia una campaña, es la forma como se va a gobernar. Y otro dato, dentro de Monitor tenemos otra plataforma que se llama Elecciones y Contratos, relacionando la financiación de campañas políticas con los contratos que se dan a estos financiadores. 1 de cada 3 financiadores acceden a un contrato pues de contratación pública en el periodo inmediatamente posterior, ¿cierto? Entonces, esos son datos, de nuevo, la financiación de campañas no es ilegal, pero es importante entender bajo qué normas y qué es lo que sucede después, ¿no? Y esos son casos individuales a investigar. También tenemos nuestra línea de justicia y sanción. Aquí tenemos pues 2 grandes líneas de trabajo. Una de ellas es el Centro ALAC, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción. En nuestra página web, que ahora ponemos la página para que conozcan todo el proyecto Transparencia, está el Centro ALAC donde ustedes pueden hacer un reporte y abogados especializados, abogados y abogadas especializados en temas de corrupción ayudan a cualificar la denuncia para que llegue ante las autoridades y se le hace un seguimiento a estos casos de forma gratuita, de ciudadano a ciudadano, ¿cierto? Y la otra parte de justicia y sanciones porque estamos trabajando en el daño causado por la corrupción. En el tema de PAE, por ejemplo, que se presentó en toda Colombia y lo podemos ver en el Monitor Ciudadano en este documento de radiografía de hechos. El PAE pasó por toda Colombia. Y no solamente es que un niño no puede comer, ¿cierto? Y lo difícil y triste que es entender esta realidad, pero estamos hablando que de 0 a 5 años, si un niño o una niña no se alimenta de forma correcta, va a tener un subdesarrollo cognitivo, que así se le den cantidad de suplementos después, ¿sí? A los 6 años, a los 8 años no va a poder recuperarlos. Estamos hablando de un daño colectivo, de un daño individual, de un daño social que está haciendo la corrupción. Entonces, queremos adelantar el primer caso en Colombia de reparación por parte de los corruptos, de esos carteles corruptos, ¿cierto? De la corrupción. Tenemos también un trabajo importante con empresas y sector público. Y nuestra última línea, que también es histórica, y es la de control ciudadano. ¿Cuáles son esas herramientas para hacer seguimiento a presupuestos públicos? Y va a ser también uno de estos ejercicios motivo de nuestro tercer taller de este año. El primero fue un taller de datos que fue presencial. El segundo es este, sobre Monitor Ciudadano de la Corrupción, radiografía de hechos. Y el tercero es sobre seguimiento a contratación COVID-19. Bastante interesante, lo hicimos además con otras organizaciones que conocen lo local en 8 departamentos diferentes, ¿sí? Y en Control Ciudadano también hemos adelantado proyectos de seguimiento, hoja de estos recursos paz, implementación del proceso de paz. Entonces, ya los invito ahora, dejo la página de transparencia, la general. Esta es otra página adicional donde está el observatorio de Monitor. Es un dominio adicional, ya les dejo la general de transparencia para que conozcan todo nuestro proyecto y que miremos la forma de seguir hilando, de seguir trabajando, porque ese es un breve resumen de lo que hacemos, pero siempre a su disposición. Listo, Moni. Terminamos ya con 2 preguntitas más que tenemos acá en el chat.
y es de Ricardo Stan, que nos dice: los retos más grandes de la información se encuentran en la virtualidad. ¿Qué se espera para Colombia en este aspecto? Ángela, Camilo. Pues claramente el tema de la información creo que es uno de los grandes retos. Por ejemplo, nosotros, esa fue una de las grandes preguntas, es, aquí solo revisando 25 medios logramos coger 967. Y la gran pregunta es, ¿cuántos más se nos están perdiendo de este foco? Con el tema de la virtualidad, creo que hemos entrado en un punto de un acceso a la información mucho más fácil, ¿cierto? Pero también tenemos la dificultad que, por ejemplo, el acceso al Internet todavía es un lujo en nuestro país. Y si es un lujo en nuestro país acceder a Internet, pues cómo van a entrar, por ejemplo, a la página de Monitor o a mirar contratos en SECOP o a a mirar el presupuesto público. Hoy en día, aunque el acceso a la información ha mejorado, tenemos que seguir fortaleciendo estas herramientas en territorios rezagados, porque es nuevamente, como dice esta frase, luchemos juntos, es con más ojos, con mayor información, es que podemos identificar mejor la corrupción. Y es entonces, por un lado, el acceso a la información, tener la posibilidad de tener Internet y acceder a los contratos, a la presupuestación, a las distintas informaciones, pero también un mensaje que hemos reiterado desde Transparencia por Colombia es la necesidad de exigir una calidad en los datos a las entidades públicas. Es decir, podemos tener un mar de información, pero si ese mar de información solo hay 3 cosas que me sirven, lo importante es que yo pueda acceder fácilmente a esas 3 cosas. Entonces, tener calidad de los datos, que estos datos estén accesibles en las páginas web o en las alcaldías, si no están en la página web, que yo pueda poner un derecho de petición y exigir esta información y que esta información sea respondida en los tiempos debidos. Todo eso configura como un escenario. Entonces, creo que nos queda el reto de seguir exigiendo esta información, pero también exigir una calidad en la misma. No sé si alguien quiera añadir algo más. Sí, Angelita, tenemos una última pregunta acá en el chat, que si existe algún mecanismo de notificaciones al momento de las actualizaciones de esta herramienta. Supongo que es del Monitor Ciudadano, nos pregunta Soraya de Latinoticias. No tenemos un botón de notificaciones, pero si quedan en la red, seguramente cuando lo actualicemos les estaremos informando. Creo que lo valioso de estar conectados a través de esta red es precisamente que podamos comentarles cuando tengamos un nuevo análisis, cuando tengamos los datos más actualizados. Entonces, creo que eso por ahí sería. Perfecto. Sí, Ángela, lo importante de estar en contacto es que podamos enviar siempre nuestros comunicados e información cada vez que sacamos diferentes análisis, publicaciones, que lo podamos compartir pues a esa base de datos, ¿cierto? Estarles indicando pues en el tiempo real cuando vaya actualizándose la información. Nos hacían una pregunta bien arriba sobre el tema de la herramienta que se puede utilizar de pronto para hacer esta lectura, la tecnología, para hacer esta lectura y categorización asistida. Entonces, escríbanos por correo, hablemos y seguir con esa invitación de quien desee seguir. Esto es un tema de cacharrear, ¿sí? Recomiendo muchísimo la lectura del informe. Es muy fácil de leer.
y va explicando con casos reales, digamos que es corrupción política, y va explicando uno a uno, ¿cierto?, cuáles son estos casos. Entonces es maravilloso este informe, fácil de leer, ligero, pero súper claro. Y cacharrearle a la base de datos, ¿sí?, a ir sacando nuestros propios filtros, y si hay alguna duda, inquietud, solicitud de información, de apoyo, escríbanos que estamos ahí para ayudarles y quisiéramos saber y soñamos con que a raíz de estos ejercicios de seguir compartiendo el conocimiento podamos tener nuevas publicaciones. Entonces, esto sería todo por el momento, sería por hoy, pues todo. Muchas gracias. Estaremos entonces haciendo invitaciones, seguiremos en este proceso y sigamos hablando. Esa es la invitación. Me despido entonces. Muy buena tarde para todos y para todas. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y todas, ¿no? Una preguntita antes de